puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alabe a Dios. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alabe a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alabe a Dios. Un amor que no sabe hacer nada a medias. El Evangelio de Juan revela el misterio de Dios en Jesucristo, dándole un lugar muy importante al misterio del amor. Padre e Hijo poseen una existencia completamente impregnada por el amor de donación total. El envío del Hijo por parte del Padre tiene la finalidad de alcanzar la salvación a todos. Esta no es un acto de la voluntad, sino de un amor caracterizado por la entrega. El Padre entrega a su Hijo al mundo para salvar. El Hijo entrega su vida por la salvación del pueblo. Cuando Dios Padre tiene que elegir entre su Hijo y la salvación del género humano, opta por la salvación, y el precio será la sangre de su Hijo. Ciertamente, la comprensión de este misterio amoroso sobrepasa todo entendimiento y toda experiencia de amor que la razón pueda comprender. Este misterio anima toda nuestra vida cristiana en el compromiso de un amor efectivo que lleve a todos la salvación de Dios. Los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprender y los metieron a la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y allí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas.
no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos este texto tan bello como siempre, la palabra de Dios animando, motivando, llevándonos siempre a mayores consideraciones espirituales, a una reflexión cada vez más honda. Y lo primero que tenemos que ver es la gran insistencia que hay en el mensaje de hoy en la luz, en la búsqueda de la luz que viene de Dios. Y luego la necesidad que existe para poder tener luz hay que estar cerca de Dios, buscar a Dios. Y también el peligro que hay, es la otra mirada profunda de esta lectura, de las tinieblas, de la oscuridad, de apartarse de la luz. Dice fuertemente el Evangelio: aquel que aborrece la luz, es decir, que se aparta de Dios, de la reflexión, de la oración diaria, de las buenas amistades, de los grupos de evangelización, de oración de la iglesia, de la familia. Aquel que se aparta, dice, aquel que aborrece la luz, por ejemplo, un hijo o una hija que se aparte de sus padres, de su familia, donde hay luz, donde hay oración, una persona que se aleje de los grupos de apostolado, donde hay vida, donde hay luz, donde hay fortaleza, donde hay oración. Un niño que se aleje de los papás y salga corriendo, fácilmente va, tropieza, cae, se estropea, chorrea sangre, sufre. Bueno, eso es lo que Jesús nos dice hoy. Es necesario acercarnos a la luz de Dios. Y luego hay una parte muy interesante. Dice él: los que obran mal producen, digamos, los que trabajan con la oscuridad obran mal, y lo que producen es maldad. Así lo vemos nosotros en Venezuela, toda esta estructura de maldad, de especie de pranato que se ha instalado en el gobierno del país. Bueno, lo que hace es producir dolor, chorrear sangre por todas partes en Venezuela, enfermedad. Buscan atacar y condenar justamente a los más indefensos, vulnerables, los reprimen,
gente en la cárcel, gente en los hospitales, las enfermeras y empleados de la salud en el país mal remunerados, maltratados, los educadores desatendidos, mal remunerados. Bueno, eso lo que hace es la consecuencia pues del pecado de la oscuridad, y Jesús hoy lo señala clarísimo. Dice, esos aborrecen la luz, viven en la oscuridad, nunca se acercan a la luz, y sus obras pues están allí y al final terminan por descubrirse. Por más esfuerzo que se haga en un país, en una región, en un lugar, por ocultar una obra mal hecha, una acción dañina, termina al final descubriéndose, sabiéndose, y ese daño nunca va a ser posible de resarcirlo porque ya está, ya marcado, ya ha sido muy hondo, y también el repudio de muchos es notorio. Pero por el contrario, dice Jesús, aquel que se acerca a la luz resplandece con la luz, sus obras según Dios están hechas, se hacen, son posibles. Y para ello es para lo que estos días les he estado motivando, invitando para activarnos con los grupos de WhatsApp, a través de nuestras propias redes sociales, a través de los vecinos que tengamos, para activar toda una, digamos, movida de solidaridad, de atención a los más necesitados, desde la parroquia La Anunciación del Señor. Pero esto tiene que ser posible no solamente en esta iglesia, sino en todas las parroquias, en las diócesis, en todo el país, que los que tengan un poquito puedan ir en auxilio de los que no tienen absolutamente nada. Ya suficiente con el dolor del día a día para sumar la enfermedad, hambre y totalmente un estado indefenso, de miseria y de abandono. Que Dios nos ayude a nosotros, nos dé, como dice el texto del día de hoy, fortaleza para creer en Él, para no perecer, sino para tener vida en abundancia y sobre todo vida eterna, con esta orientación del buen Dios que nos ofrece su luz para trabajar y dejarnos guiar por ella. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo.